Se están cumpliendo todas las profecías, pero hay una que se viene cumpliendo hace rato. La que dice que los límites planetarios no dan más y que en algunos ya coqueteamos con el punto de no retorno. Si no hay salidas, ya rompimos más de lo que podemos arreglar, ¿qué hacemos? Algunos creen que la respuesta las vamos a encontrar en las ciencias de la vida, que lo único que nos va a sacar de esto son grandes disrupciones biotecnológicas que se puedan producir a escala, y están tan seguros que están apostando su vida y su dinero al negocio de sobrevivir. Hoy vino Matías Peire, CEO de Gridex, una incubadora de startups de ciencias y tecnologías de la vida que cree fervientemente en el valor de poner científicos y científicas a hacer lo que mejor hacen, e inversores a hacer, también lo que mejor hacen. Vamos a preguntarle por el planeta y su relación con el capitalismo, por la posibilidad de encontrar una relación virtuosa entre ambos y por cómo funciona eso de disrumpir los sistemas productivos y de hacerlo desde Latinoamérica. ¿Quiénes son los actores que están en esta carrera? ¿Quiénes serán los próximos gigantes biotecnológicos? ¿Qué ganamos y qué perdemos en ese camino? Hay una salida, pero es necesario tomar riesgos, jugar al fleje. Si sale bien, nos quedamos con la bolsa y con la vida. Soy Pablo González y esto es Sherpas. Había igual en la puerta. Sí, pero como que parecía entrada. ¿Viniste en auto? Sí. Ya empezamos. Vamos a hablar de transición. ¿En qué viniste? Vine en el Cybertruck. Pero me iban a mandar un coso, ¿no? Y también, pero te voy a... Claro. ¿Eh? Cabify. Cabify compensa. Claro. Bonos de carbono, pregunta número 7. ¿Y vos, Mati, ya compensaste tus bonos de carbono? No, soy un desastre. Sumo los viajes, boludo, y yo estoy... Yo creo que si hacemos un balance entre tu aporte institucional y tu aporte individual, podés... Voy a decir algo que no debería, pero podés tomarte un remis hasta acá. El episodio de hoy, la bolsa y la vida. El 23 de septiembre de 2009, Johan Rockström y su equipo publican en la revista Nature uno de los trabajos más influyentes de nuestra época, en el que logran caracterizar los límites biogeofísicos del planeta. Sistemas claves por fuera de los cuales no puede sostenerse la vida como la conocemos, y vamos directamente a un escenario full Mad Max: escasez, desierto, violencia climática y mucho conflicto entre supervivientes. Estos límites incluyen, pero van más allá de cuánto dióxido de carbono emitimos. Agregan cosas como cuán ácidos se ponen los océanos, cuánta agua dulce usamos, la cantidad de nitrógeno y fósforo que liberamos al suelo, la cantidad y calidad de la biodiversidad o la concentración de ozono en la estratosfera. Rockström no solo identifica, sino que cuantifica qué tanto los estamos presionando y confirma algo que un poco ya sabíamos. Estamos presionando fuera de la capacidad de estos sistemas de regenerarse, al borde de cruzar distintos puntos de quiebre, aceleración y no retorno. Hace apenas unos días, en una charla TED, Rockström actualizó el estado actual de la situación. Resulta que estamos todavía peor de lo que habíamos imaginado hace 15 años, pero esta vez agrega un accionable concreto. Dijo que tenemos las soluciones para un futuro seguro y estable para la humanidad. Pero también dijo que solo va a funcionar si son rápidas y a escala, y que el partido se juega en los próximos 10 años. En sus propias palabras, el cambio lineal ya no es una opción. La única opción es el cambio exponencial. Te invitamos porque ya sabes esto, y con tanta convicción que hace años venís apostándole tu vida a que las tecnologías clave para esta transición son las tecnologías basadas en la vida. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estás tan convencido que el cuerpo tecnológico clave para armar un sistema productivo nuevo es la biología? Muy buenos días, Matías Peire. Bueno, qué introducción. Tremendo. Y qué fuerte como sentirse identificado en Rockström, ¿no? Y en esa visión. Y sin saberlo, sin conocer ni siquiera a Rockström y los límites planetarios hace 10 años, pensar esto sobre todo de que tenemos las soluciones para poder enfrentar el problema, tenemos las soluciones materiales para enfrentar el problema y que nos faltan las soluciones institucionales y sin tener muy claro por qué, como que tener un llamado o que me haya pasado de tener un llamado a hacer algo al respecto de pensar las soluciones institucionales que se necesitan o participar de esa conversación, al menos, como que me convocó hace 10 años, ¿no? Y por qué, yo creo que porque es posible, digamos, ¿no? O
sea, la realidad es que si nos ponemos probabilísticos, es como que es bastante mal, digamos, ¿no? Y tenemos más chance de perder el partido que de ganarlo. Pero como están las soluciones para pensar cómo revertir esto, creo que es trabajo y que hay que hacerlo, ¿no? Hay que intentarlo. Me gustaría poner a tiro a alguien que no sabe lo que hacen en Gridex, en qué es lo que hacen. Pues decías esto de construir los vehículos institucionales para que estas innovaciones efectivamente pasen rápido y pasen a escala. ¿Cómo pongo a tiro rápidamente a alguien de lo que hacen en Gridex? ¿Qué hacen? Bueno, lo describo un poquito contando la historia. Más de 10 años emprendiendo en tecnología que desarrollaba productos, que hacía electrónica, que hacía cosas que se podían tocar, que hacía software. Y más de 10 años después de eso, buscando algún ángulo de hacer algo que pueda tener un impacto mayor, me crucé con esta posibilidad de juntar Venture Capital con el sistema científico de Argentina, sin saber casi nada de las dos cosas, pero entendiendo que se aceleraba esta conversación de que necesitamos transformar lo que tenemos, ¿no? Esa materialidad que decía antes que tenemos, en impacto concreto para enfrentar los grandes problemas que ya empezaban a acelerarse en la visibilidad que se tenía. Y un poco fue una propuesta personal de decir, bueno, tal vez hay una oportunidad de negocio de conectar Venture Capital con el sistema científico, y esa oportunidad tal vez se puede empezar desde Argentina hacia Latinoamérica, porque el sistema científico en Argentina había tenido un progreso muy importante en los 10 años anteriores, pero claramente no mostraba ese siguiente paso, ¿no? Como que había crecido de forma muy interesante la base, había habido una revalorización, una reivindicación. Ahí pensás en los 2000 a los 2010, más o menos. Claro, ese proceso yo lo había visto desde afuera del sistema científico. Yo no estaba cercano al sistema científico, pero sí estaba cercano al sistema tecnológico, y había visto medio de cerca y medio también por interés ese proceso de crecimiento de la ciencia o reivindicación del sistema científico en Argentina. Pero también había visto que faltaba ese siguiente paso. Venía leyendo reportes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de visiones de desarrollo regionales, y todo indicaba que iba a haber políticas públicas sostenibles hacia la promoción de que estos sistemas científicos que habían crecido en la región en ese periodo pudieran dar el siguiente paso a transformar en impacto, mientras que el mundo hablaba de los desafíos de desarrollo sustentable, donde empezaba a entenderse esta crisis climática, por ahí más enfocada en la crisis climática y no en los límites planetarios, ¿no? Sí, todavía hablando de emisiones y no progresando esta complejización de... Siempre tengo el ejemplo de si inventás la máquina total de absorber dióxido de carbono, el problema no se soluciona. Total. Que no quiere decir que no la quiera, pero el problema literalmente es más complejo. De la perspectiva de límites planetarios le suma complejidad a la definición del problema. Total, pero la crisis climática fue la punta de lanza, y en términos de percepción creo que sirvió, y ahora que empieza a estar mucho más claro eso, sobre todo en la opinión pública, poder empezar a sumarle todas estas otras cuestiones, creo que también es necesario, obviamente porque se nos cae encima, pero creo que esa punta de lanza de la crisis climática como que y ustedes encuentran la vía en esa apuesta que mezcla como las core technologies de ciencias de la vida. Con ciencias de la vida también quiero ser amplio, ¿no? No estamos hablando yo soy biólogo molecular, no estamos hablando de SLA, no estamos hablando solamente de biología molecular, estamos hablando desde ecología y paisajes alimentarios hasta química verde. Total, es súper transversal a muchas disciplinas, porque tenés la matemática, tenés la física, tenés la química, digamos, ¿no? Que también está interviniendo
en entender cómo funciona la vida, sobre todo, digamos, ¿no? Como que y entender cómo funciona la vida no es solamente biología molecular. Pero antes de hablar de biotecnología o de biología o de la vida para poder pensar estas soluciones, el intento era cómo conectar la ciencia en general con el venture capital para traer soluciones concretas desde Latinoamérica al mundo. Y la biotecnología como que se nos cae encima, ¿no? Como que no fue planificada la biotecnología como elemento central de esta oportunidad de conectar ciencia y venture capital. O sea, vos primero ves el dispositivo startup, ¿no? El dispositivo de lo que decía Rockstrom, de necesitamos soluciones rápidas y de escala, y después te das cuenta del cuerpo tecnológico que hoy constituye el verosímil de ustedes, del claro, vehículo. El proceso, como fue ocurriendo en mi cabeza, fue los problemas del mundo, la ciencia como posibilidad para entender y para poder revertir esos problemas del mundo, la empresa como el mejor instrumento que la humanidad construyó para transformar conocimiento en impacto, el venture capital como el mejor instrumento para financiar ese proceso. Y si tenés que traerle a alguien estos 10 años y también en la temperatura actual que tenés de conocimiento del ecosistema, del estado de esta transición, ¿en quiénes pensás cuando buscás ejemplos de empresas disruptivas, de startups que estén haciendo hoy estas cosas? ¿Cómo lucen estas organizaciones y cómo luce esa transformación de matriz productiva? Y me interesa tener como ejemplos que le puedan pintar a alguien que viene de más lejos este espacio de posibilidad, lo que está pasando, no solamente lo que puede pasar, sino lo que ya está pasando, de qué manera ya estamos avanzando en ese camino. Bueno, hay algo que me parece súper interesante en términos del momento en que nos tocó empezar a participar de esta conversación, el momento global, digamos, ¿no? Que empezamos muy, muy temprano en esta conversación, ¿no? En comparación con lo que ocurría en el mundo. Esta conversación, ya no de la ciencia, sino en un doble clic de la biotecnología o de las ciencias de la vida o de la vida pensando cómo solucionar estos problemas, se acelera hace 6, 7 años, ¿no? Y nosotros empezamos a pensar esto hace 10 años. La máxima referencia global de esta conversación es un fondo que se llama SOSB, que lo dirige John O'Sullivan, y su primer fondo más institucionalizado con una aceleradora que se llama IndieBio tiene Vintage, se llama, como que lo lanzaron en 2016, ¿no? Y nosotros ya estábamos en esa conversación. Nosotros lanzamos nuestro primer fondo en 2017. Entonces, más allá de las referencias institucionales y globales, creo que tenemos ya, y por suerte, y eso es lo que nos entusiasma para pensar que tenemos relevancia desde América Latina al mundo para participar como protagonistas de esta conversación, tenemos casos en nuestro mundo inmediato, en nuestro portfolio, que traen soluciones a esta conversación, pero de forma muy clara y de forma casi original. Bueno, ustedes lo tuvieron acá a Yuyo. Y el planteo que hace Yuyo, tecnológico, y no solamente el planteo, sino los hechos que trae Yuyo a la realidad y STAM como compañía, es una referencia global, ¿no? Después veremos cómo evoluciona eso. ¿Cómo describís esa materialidad concreta? Alguien que escucha, ¿qué le trae un STAM? ¿Qué le traen una compañía de las que decías recién, de IndieBio, de SOSB? ¿Qué actividades desempeñan? ¿Cómo bajamos esa materialidad a algo que alguien pueda tocar? Bueno, tenemos que hacer el puente de la introducción de que estábamos hablando de la ciencia a la biotecnología en particular, ¿no? Como que por ahí me voy unos pasos para atrás para decir, bueno, ¿por qué nos enfocamos en biotecnología en ese proceso, ¿no? Lo que ocurrió fueron 3 cosas. Ocurrió que se empezó a acelerar el proceso de descenso de costos de las tecnologías fundamentales que apuntaran a la biotecnología o la ciencia de la vida. Esto es la secuenciación genómica o toda
el procesamiento de las ómicas, digamos, ¿no? Como Sí, que todo el aparataje de toma de datos y gestión de datos Exacto. vivos, de alguna digitalización de la vida, digamos, ¿no? Que la genómica es la más popular, la más famosa y la que más por ahí tracciona, pero hay un montón de otras ómicas que traen un montón de información y entendimiento de cómo funciona la vida. Que encima, a medida que entendemos cada vez más cómo funciona la vida, más nos damos cuenta de que es la vida la solución, digamos, ¿no? Y no. Sí, es a favor de la vida y no en contra. Claro. La segunda es, el segundo pilar tecnológico es cómo se aceleraron los procesos de interfaz entre lo biológico y lo digital, ¿no? Tecnologías que hace realmente 10 años como que no estaban en la mesa como posibilidad de solución para cualquier startup. Microfluídica, óptica, microelectrónica y un montón de otras cuestiones empiezan a estar disponibles. Y la tercera es todos los procesos de edición genómica, que de alguna manera es la química que te permite pasar de lo digital de vuelta a la vida, digamos, ¿no? Entonces, esas tres pilares tecnológicos, y hago el disclaimer que no soy científico, así que puedo llegar a hacer alguna boludez. Tenés dos biólogos en el estudio diciéndote, estamos bien, Rocío Priegue, estamos bien, tenemos pulgar arriba para persona de administración hablando de genómica. Y pero con la impunidad que merece mi background académico. ¿Y qué hicimos con todo eso? ¿Qué hicimos con esa convergencia? Esa convergencia empezó a mostrar que podía haber una nueva generación de empresas que, apoyándose en esas tecnologías, empiezan a traer soluciones que antes estaban casi exclusivamente supeditadas a la industria farmacéutica, ¿no? La biotecnología era traer nuevas moléculas con mayores capacidades, porque eran vida atendiendo problemas de la vida, digamos, ¿no? Para solucionar esos problemas de la salud. Los costos y los precios de esa industria te permitían manejar las tecnologías, pero esto empieza a permitir que se empiece a pensar en la vida para transformar cómo entendemos el agro, para pensar cómo pensamos la producción de alimentos, para pensar los materiales, para pensar un montón de cuestiones industriales, para descentralizar la salud, para descender costos en la salud, y eso empieza a generar un ecosistema de startups que antes no existía, que es OSB, IndieBio, como que hacen se vuelven como una referencia en esta nueva generación de startups biotecnológicos que todavía no hemos logrado definir en un solo segmento. Creo que tal vez no lo vamos a lograr nunca porque es tan diverso que por ahí no va a tener nunca un nombre específico. Claro, pues es la diferencia entre el cuerpo de tecnologías como un como y los espacios de aplicación de esa tecnología. Exacto. Y es tan grande que tal vez todavía necesita tiempo, no para definirlo como una sola cosa, ¿no? Como tecnologías de la información, ¿no? Como que al final no fue suficiente tecnologías de la información para poder definir. Sí, tecnologías de la información no encapsula y no representa lo que le hizo claro, la digitalización al mundo. Exacto, entonces como que terminó siendo tan grande que terminaron siendo diferentes como clúster que se pudieran definir, se pudieran entender y que tenían funcionamientos propios de cada uno de esos clústeres. Esto al final va a ser muy distinto cuando tengamos que clusterizar el sector que desarrolla tecnologías para seguir acelerando el proceso biotecnológico, o el que desarrolla tecnologías para transformar el agro, el que desarrolla tecnologías para transformar los alimentos o los materiales o la salud, y dentro de la salud el diagnóstico, la medicina personalizada. Creo que va a ser tan grande como para cada sector tenga su propia definición y tenga sentido, como que los fondos o los... Pero es así de ancho. O sea, vos estás hablando... Es esta idea de pensar en un cuerpo tecnológico tan amplio que por un lado te reforma. A mí me impresionan los biológicos aplicados al agro, desplazando los químicos, pero también me impresiona los monoclonales, lo que hablábamos con Yuyo la temporada pasada, poder producir los monoclonales a escala y que pasen de ser una tecnología hiper cara, hiper reducida, a que tenga acceso mucha gente, es un cambio tectónico en la medicina. Total. Entonces, tres cosas que he dicho.
los descensos de costos de las tecnologías fundamentales, el emergente de nuevas empresas que empiezan a traer soluciones, y tercero, la presión o los primeros indicios de la presión del mercado, que todavía realmente no los vemos en su máxima expresión, pero que entendemos que van a ocurrir, que piden soluciones de transformación de las lógicas productivas en donde la biología y la biotecnología o estas nuevas tecnologías realmente pueden ser una solución a destrabar la lógica de cómo producimos y cómo esa lógica de producción afecta a estos límites planetarios. Quiero volver, vos dijiste en un momento VC, que es una sigla a la que nos acostumbramos, pero siempre pienso en alguien que escucha y viene de un poquito más lejos. VC es Venture Capital. Primero, ¿qué es Venture Capital, Mati? Bien, es en español el mundo del desarrollo quiso salir de la definición de capital de riesgo. Para mí como que te tenemos que volver y lo quiso como edulcorar un poco, le puso capital emprendedor. Me parece en todas las traducciones. Y vos querés traer, claro, capital que esté dispuesto a apostar. Claro. Apostar no como timbear, apostar como invertir, como esperar. Lo que pasa es que en inglés, como la palabra venture tiene algo más, una connotación más positiva. Sí, de empresa, de empresa en tanto aventura. Claro. Pero me parece que es una buena oportunidad para resignificar la palabra riesgo, porque casi en todas las disciplinas, si no jugás al fleje, es difícil que puedas encontrar la diferenciación, que puedas encontrar la ventaja competitiva, y para jugar al fleje, bueno, hay que asumir algunos riesgos, ¿no? Como que sí, muchos... para meterle al ángulo hay que apuntar de manera que se pueda ir afuera. El deporte, digamos, ¿no? Como que juega mucho con eso, ¿no? Como que, bueno, ¿cómo vas a jugar? ¿Conservador o vas a empezar a asumir algunos riesgos? Bueno, en algún momento, para lograr quebrar eso, vas a tener que asumir riesgos, y bueno, como que capital de riesgo, creo que está bueno traerlo de vuelta. Y es el capital que se organiza, y se organizó sobre todo mucho más en los últimos 20 años, para financiar estas etapas tempranas de estos proyectos generalmente tecnológicos, que pueden tener capacidades de crecimiento exponencial y que pueden impactar globalmente. Y vos decías, te encontraste primero con esta noción de este vehículo de construcción de compañías y esta noción de startups fue el vehículo al que le apostaste. Me pregunto por qué pensar que la solución es alcanzable a través de este vehículo, a través de startups financiadas por capital privado, que además es capital de riesgo, y no de pymes de crecimiento orgánico o spin-off de universidades. Bueno, creo que no está definido, ¿no? Como que realmente esto sea la única o la mejor opción. Es la que yo entendía, ¿no? Y después, nada, seguramente pueda discutir por qué es la mejor, pero como que estoy abierto a discutir que tal vez no lo pueda hacer, entendiendo y primero partiendo de un supuesto que trae la idea de que no vamos a salir del sistema capitalista por los próximos 20 años, 30 años, ¿no? Como lo conocemos. Entonces, ¿cómo podemos jugar un partido con reglas que conocemos, ¿no? Entonces, primero, decir, bueno, el capitalismo es el sistema dominante de organización de la humanidad, y sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces, el primer supuesto es decir, bueno, nada, nos encanta la discusión del capitalismo y entendemos que la humanidad, si logramos cruzar este río, va a encontrar otra forma de organizarse productivamente, como que tenga más sentido en tanto la distribución, en tanto el entendimiento con el blend en el que vivimos, que el capitalismo trae limitaciones, ¿no? Como que estructurales para poder equilibrar eso, pero mientras esa discusión se dé y que ojalá que haya gente que pueda profundizar en esa discusión para los próximos 50, 100 años de la humanidad, traer un sistema de producción distinto,
hoy jugamos con las reglas del capitalismo. Quiero ir a esas reglas. Te escuché decir algo así como este golpe que está recibiendo la humanidad, refiriéndote a la crisis climática, puede ser el espacio para que el mundo inversor empiece a apostar por esas tecnologías. Y ahí me quedo con lo que dijiste de la intersección de capital y riesgo, ¿no? ¿El mundo inversor está viendo esto? ¿No lo está viendo? ¿Qué le falta para conversarlo? ¿Está tomando riesgo el capital de riesgo? El mundo inversor no se anticipa, como que no apuesta en una proporción distinta a la que le da el balance correcto para cumplir su objetivo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es repagar el capital en tasas aproximadas del 8 al 10%, ¿no? Como que, y muchas veces se entiende al mundo inversor como el capitalista concentrado que tiene sus excedentes y que juega a seguir reproduciendo su capital, pero la realidad es que la mayoría del capital disponible para jugar al mundo inversor está mucho más relacionado a el capital minorista de los fondos de pensión, de los seguros y de un montón de capital disponible que necesita replicar ese capital que al capital del excedente capitalista concentrado, digamos, ¿no? Como que existe también, por supuesto, pero es más grande la porción de esos excedentes que minoristas, digamos, ¿no? Entonces, si lo ponemos en esa perspectiva, por ahí podemos ser un poco más contemplativos de la necesidad de reproducir el capital. En el libro Clima ponemos el ejemplo de la jubilada de Canadá, que trabajó toda su vida, la maestra, 40 años, y que cuando se jubila quiere tener su jubilación para los 20 años que le quedan de vida. Y si ese capital no le dio el 8% durante los 40 años de esos excedentes, y no se va a poder jubilar y no va a poder irse de vacaciones a la Argentina a bailar tango. Claro, pero si la jubilada canadiense, si una parte del capital no apuesta a la transición productiva, no va a haber Argentina el que la jubilada canadiense venga a retirarse. Perfecto. Entonces, como el capital no va a anticiparse a invertir, lo que tiene que ocurrir, entendiendo las reglas del capitalismo, es que existan productos que le parezcan suficientemente atractivos al capital para poder meterlos en esa cuenta del 8%. Me encanta que hablamos del capital. Es impresionante cómo se despega esta noción de 4 personas en una habitación haciendo planes y un sistema de cómputo macro que tiene incentivos extremadamente plantados y vos tenés que estar entendiendo la forma de jugar con ese software que ya está corriendo, hace 200 años. Esa es como el punto de partida, es como el disclaimer que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Que, bueno, ok. O sea, les aclaramos que nuestro punto de partida es jugar a lograr meter alguna cuña en ese sistema que funciona de una sola manera, ¿no? Dándole el 8% a la jubilada de Canadá. ¿Y cómo se construye ese 8%? Bueno, se construye por un lado de letras del tesoro que estuvieron pagando 4,5 y ahora van a pagar 2,3, y se construye de otros rendimientos que le den 20-30% para poder compensar ese 2,3. Entonces, seguramente los rendimientos del 20-30% sean rendimientos que manifiesten a priori mayor riesgo. Bueno, ¿cómo podemos jugar con este tipo de cosas? Que claramente van a tener más riesgo que una letra del tesoro, para que ese sistema diga, bueno, tiene sentido poner acá. Entonces, sí, ¿cómo lográs que la jubilada en su exposición al riesgo de cartera elija financiar empresas de transición sustentable de alto riesgo y no cripto? Y no porque sea lo que tiene que hacer, sino porque sea lo que le cierra la ecuación de su 8%. Y ahí quiero ir a la otra parte que vos identificás esto de, bueno, ¿cómo hago para jugar? Ya hablaste, es impresionante porque hablas de trabajar a favor de los flujos de la vida y al mismo tiempo un poco de hablar de trabajar a favor de los flujos del capital, que me parece interesante y tenso. La otra mano
vos tenés el capital emprendedor, el capital de riesgo por un lado, y hablábamos de esto de la biotecnología moderna, esto que no tiene nombre todavía, que yo lo pienso mucho como una biotecnología 2.0, porque te escuchaba decir esto de los proyectos de biotecnología se parecen más a una startup digital, por cómo se ensambla el equipo, por sus dinámicas, por cómo se desarrolla en un entorno de VC, que a un proyecto biotecnológico tradicional. Quiero ahondar en esa diferencia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos 2010? ¿Qué pasó en los últimos 10 años que ya no hablamos de la misma biotecnología? Lo decía Federico Trucco el otro día con Iván, con Jadrowski. Hablaban de esto, de una nueva camada de pensamiento biotecnológico y de ambición de estas tecnologías. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo viviste esa diferencia? Bueno, el cambio fundamental es este proceso de descenso de costos y la posibilidad de pensar proyectos de manera mucho más ágil, digamos, ¿no? Como que antes pensabas en un proyecto biotecnológico de salud y tenías que montar un laboratorio de millones de dólares o de decenas de millones de dólares para poder empezar a hacer tus primeras pruebas, ¿no? No sé si te suena que en los 2000, para poder hacer tu .com, tenías que hacer un data center de decenas de millones de dólares para poder hostear la información y el procesamiento que necesitabas para poder vender patinetas por internet, ¿no? Eso se destruyó, digamos, ¿no? Y podías hacer una startup con una tarjeta de crédito y algunos dólares contratando ese procesamiento y ese almacenamiento en la nube. Bueno, algo de eso empieza a ocurrir con el descenso de costos, ¿no? Como que podés empezar a pensar tu empresa biológica sin ese movimiento de capital inicial tan fuerte. Después, en el proceso de crecimiento, seguramente todavía no están todas las herramientas para que esto fluya de manera tan rápida, se están construyendo, pero ese es el cambio fundamental, ¿no? Hoy podés pensar una empresa biológica con una inversión inicial de $250.000 y eso te pone en otro lugar del diseño de esas empresas, ¿no? Como que originalmente la biotecnología, como requería toda esa inversión, como requería una lógica institucional, hacía que los científicos no fueran, en general, ¿no?, los protagonistas de esas empresas en tanto el desarrollo del negocio, sino que tuviera sentido que se queden en ese ámbito científico para seguir produciendo la ciencia que necesitaba ese negocio. Entonces, generalmente la industria farmacéutica biotecnológica desarrolló estas nuevas soluciones en los últimos 30 años en esa dinámica. Bueno, el científico se queda en la academia y las personas de negocios desarrollan el negocio de la ciencia que produjo ese equipo científico, ¿no? Como ya no necesitas más esa dinámica de infraestructura para poder hacer esto, ¿no? E incluso ya no necesitas que los negocios sean solamente un negocio de blockbuster, ¿no? Porque la econometría que llevas adelante te pide que tengas un super blockbuster que es una empresa que tenga miles de millones de dólares de potenciales ventas, ¿no?, en la industria farma. Como que ya no te pide, entonces podés empezar a pensar en empresas de cientos de millones de dólares o de algunos pocos miles de millones de dólares para poder armar este sistema de financiación, y con mucha menos plata arranca ese proceso. También se rompe la dinámica de cómo se organizan esas empresas, que te da la posibilidad de apoyarte en la experiencia de los últimos 20 años de la industria tecnológica o la industria IT, que le puso mucho más el centro a esos equipos fundadores que a la tecnología en sí misma o a las propuestas incluso en sí mismas, digamos. Entonces, esto es una novedad, que los científicos empiecen a participar de forma activa de esas compañías, no solamente en tanto su aporte científico, sino en su aporte de la visión de hacia dónde quieren llevar estas compañías. Creo que es una gran oportunidad, digamos, ¿no? De cómo... Sí, del científico haciendo el departamento de investigación y desarrollo a ser directorio. Directorio, construcción de visión, eligiendo a su cofundador
de negocio, digamos, ¿no? Que ya no es el que tiene el saber de negocios y está aislado de la ciencia, entonces yo solamente como que no toco dinero y aparte no me interesan estas cosas, le abastezco de la ciencia que necesita y él se ocupa de todo el resto. No, digamos, hay otra interacción que yo creo que también es un espacio mucho más propicio para pensar estas empresas que tienen que transformar la matriz productiva, que tienen que adaptarse al capitalismo, pero que también van a tener que traer otras lógicas distintas, ¿no? Como que donde tiene que primar que la solución que se piensa de cero en tanto transformación de la matriz productiva sea la que prospere, siempre obviamente cumpliendo esas reglas del mercado, ¿no? Pero no es menor que tengas un científico que trabajó durante toda su vida en la ciencia y que por ahí se pueda producir la tensión de que el negocio te pide que salgas de esa ciencia para una ciencia que por ahí no va a ser lo sustentable que uno quiera que sea, y tengas el científico que tiene un proyecto de vida dedicado a esa ciencia que quiera defender esa posición de que sea esa ciencia la que resuelva el problema. Entonces, tener ese componente dentro de esa empresa, esa visión del científico que viene trabajando en eso, trae complejidades y tensiones, pero también me parece que le aporta esta posibilidad de armonizar esta visión. Quiero ir al macro más macro de todos los macros. En el primer episodio de esta temporada charlaba con Ana Julia Neise sobre la transición energética. En la temporada anterior y en esta hablamos mucho de los efectos de inteligencia artificial en la forma en la que nuestra civilización gestiona información. Lo hablamos con Mati Greenberg, lo hablamos con Yuyo. Vos dijiste varias veces esto de trabajar en la transición material, ¿no? Ni en la energía ni en la información. Trabajar más en gestión de átomos que de electrones. Pero sí tengo esta sensación de que la historia no se repite pero rima, ¿no? Vos hablabas de esto de la bajada de los costos. Y a mí me suena a la charla que tuvimos con Ana Julia sobre transición energética. Me pregunto si hay algo en la historia, en el presente de la transición energética que vos mirás, que sentís que te puede orientar en cómo se va a desenvolver esta transición más material. Bueno, hay comportamientos, ¿no? Y también de vuelta trayendo al sistema capitalista, ¿no? Como cuando entendemos esos comportamientos están insertos en esta dinámica capitalista de consumo y de producción, entonces también son un elemento para predecir cosas. Entonces, de vuelta, ¿por qué elegimos decir, bueno, vamos a trabajar en este sistema y no discutirlo? Porque también entendemos que podemos comprender comportamientos, ¿no? Una gran cantidad de tecnologías pasaron procesos de disrupción en donde el descenso de costos de esas tecnologías produjo un crecimiento del interés y por ende de las inversiones en esas tecnologías que permitió generar la base de tecnologías para desarrollar las aplicaciones que prometían esas tecnologías. En el proceso de transición energética, si bien la velocidad de las aplicaciones todavía, aunque entendemos que es exponencial, pero todavía no representa un claro reemplazo de la matriz energética basado en hidrocarburos, pero el proceso de las tecnologías bases para poder empezar a desarrollar esas soluciones ya se produjo, ¿no? Se produjo el descenso primero en el procesamiento digital, que permitió también el descenso de costos de la electrónica, de las baterías, de los paneles y de la energía eólica. Y eso permitió que se empiece a acelerar el proceso de aplicaciones y de inversiones relacionadas a esas aplicaciones, ¿no? Y eso ya está lanzado, ¿no? Entonces, entendiendo que estos comportamientos ya ocurrieron en la historia, entendiendo que la transición energética es el paradigma más próximo, nos trae esa claridad. Bueno, podemos empezar a predecir que con este descenso de costos que visualizamos de estas tecnologías,
tendría que darse un crecimiento exponencial de inversiones, o tendríamos argumentos para atraer esas inversiones que pueden asumir más riesgo, diciendo, hola sistema capitalista, la próxima gran revolución que tenga sentido, que absorba mucho riesgo para altos retornos que necesitas en tu sistema, creemos que va a venir o casi que tenemos certeza que va a venir de estas tecnologías. Claro, con Yuyo hablamos mucho de disrumpir la vaca, de la idea de qué va a pasar cuando el costo de hacer un bife sea menor por técnicas de nueva generación. ¿Por qué habríamos de hacer un bife a través de una vaca si encontramos una tecnología más cost effective en uso de la tierra, del agua? Es que no tiene sentido, ¿no? Como que claramente, como que es muy difícil de entenderlo a priori. Es difícil porque está tan lejos, o sea, son 10.000 años de humanidad. Sí, son muchos años de vaca para estar pensando en el post-vaca. Claro, pero el día que te comas una vaca que no fue una vaca y no te des cuenta, y cuando termines de comértela te digan, tipo, che, ¿viste esa vaca que te comiste? Bueno. ¿Viste ese bife? Sí. Nunca fue vaca. Claro. La otra cosa que hablamos con Ana Julia fue cómo China la rompió. La rompió. Dijo, nos vamos a posicionar enfrente de este proceso macro, de esta transición energética, le vamos a apostar fuerte. Y tardó un montón, pero ganó. Fue una gran apuesta, al punto que hoy China concentra el 80% de la cadena de producción de sustentables, desde minerales críticos a fabricación de paneles solares o de baterías. Y hoy se habla de China como un electroestado. Me quedé pensando en lo que decías de esta transición material, esta cuestión a partir de la biología. Está muy joven, pero me pregunto si hay algún país o región que se esté posicionando con agresividad, que esté diciendo, bueno, le vamos a poner el cuerpo a esto. Vos hablabas de SOSV, es Estados Unidos. ¿Dónde más? Bueno, en China es más difícil identificarlo, como que no está tan claro que haya un movimiento. También es más difícil para nosotros desde el mundo occidental como que acceder a ese mundo, entonces nosotros tenemos menos entendimiento y visibilidad qué es lo que está pasando profundamente en China respecto de estas. O sea, vos no de estas descartás que inversiones. China esté viendo esto. En esta lógica de anticiparse y en esta lógica de entender estas tendencias, como que me resulta raro que China no esté creciendo o cocinando cosas, digamos, más fuertes en esto, o con foco en esto, pero no lo vemos tanto. Es como que la vida nuestra, la cotidianidad, nuestro mundo occidental nos lleva a mirar más Estados Unidos. Europa empieza a moverse un poquito, a levantarse un poco, pero a los ritmos de Europa. Y en Estados Unidos hubo, ahora en los últimos años, como una apuesta fuerte a una definición más amplia, que es la de la bioeconomía, ¿no? Que no es solamente las tecnologías para todo este proceso que estamos hablando, sino también es cómo se piensa la bioindustria y cómo se piensa a la tierra y a la producción agrícola para pensar un montón de otras cuestiones más allá de los alimentos, ¿no? Y hizo una apuesta fuerte que todavía no está tan claro cómo se termina de ejecutar o cómo eso termina arrastrando más inversión, pero nosotros vemos que todavía hay cuestiones que no se destrabaron, pero que es muy posible que se destraben en el corto plazo. En principio, o principalmente las grandes corporaciones, digamos, ¿no? Que necesitan traer tecnologías alternativas para empezar a producir con una lógica más sustentables. Hablamos de las empresas de alimentos, de las empresas de agro, de las que dan insumos para el agro, de las empresas que hacen materiales y que no tienen las tecnologías disponibles para poder transicionar a lo que el mercado les va a demandar, y que eso puede ser un proceso de aceleración tal vez mucho más potente y mucho más apropiado que la industria del venture capital tradicional,
que en nuestra mirada vivió su máximo esplendor en el mundo digital, entendió cómo funciona eso y le cuesta mucho salir No, de eso. y me hiciste pensar, justo mi próxima pregunta era esta. Era tratar de calibrar Argentina en el mundo, ¿no? Hay cosas que aparecen rápido cuando pensás en Argentina como referente, ¿no? Fútbol, clase mundial. Hockey, clase mundial. Producción audiovisual, industria vitivinícola, artistas musicales, economía del conocimiento. También somos campeones del mundo de formación de activos offshore, de inflación, de tendencias de dólares físicos en la población. Y yo lo que trataba era de calibrar en la conversación de innovación en ciencias de la vida dónde estamos, dónde está Argentina. Pero me acaba de tirar una que no esperaba, que es pensarlo ya no desde lo nacional, sino como desde lo corporativo. Como vos estás viendo jugadores que no se definen tanto en si hay un nodo de biotecnología en Singapur, sino un poco más de si le va a prestar atención Amazon a este cuerpo de tecnologías. Exacto, ¿no? Como que eso ya está pasando y es difícil porque cargamos con el prejuicio de la centralidad del mundo, de manifestar por qué estas tecnologías que van a cambiar la forma en que producimos vendrían de otro lugar que no sea de MIT, Stanford, Berkeley o algo en Inglaterra, digamos, ¿no? ¿Por qué vendrían de ahí? Y ya nosotros empezamos esta conversación hace más de 10 años, pero ya hace unos 4 o 5 años que cada vez tenemos más presencia en el mundo. Hoy tenemos 80 empresas, que esas empresas son súper inquietas y molestas para el mundo y llevan sus propuestas y no les creen y pasan 2 años y vuelven con las propuestas más grandes y dicen, ¿estos pibes de dónde salieron? ¿No? Y dicen, no, porque venimos de Argentina o de Brasil o de México o de Chile. Me gustó lo de molestas. Doble clic en ¿qué molesta? Molesta esto, que son tecnologías que para el mundo inversor sobre todo debieran haber salido de los centros de innovación más reconocidos del mundo. Y de repente empiezan a venir alternativas de un lugar totalmente inesperado de donde tendrían que venir, que es difícil creerles, digamos, ¿no? Porque todavía están basadas muchos en promesas científicas y no tanto en hechos de negocios, pero que a medida que pasan los años, estas empresas no mueren, que es un montón no morir, y prosperan en su ciencia, y esa prosperidad la analizás en tanto el capital que tuvieron para lograrla y la comparás con las empresas que están en Europa, en Estados Unidos, y esa conversación empieza a decir, che, ¿qué está pasando? ¿Qué están acá, tomando no? los latinoamericanos? Claro, en algún momento tendremos que tomarlos en serio. No está pasando todavía, pero se está ¿Vos sentís cocinando que eso, nos estamos convirtiendo como región en una molestia? ¿Estamos pudiendo hacer algo Sí, con verosímil, con verosímil de ir a pelearla en primera? yo creo que se está cocinando la posibilidad de que eso ocurra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? Porque hablas con una empresa de ingredientes líder en Europa, francesa, y hace 5 años hablamos por primera vez y decía, bueno, qué simpático esto, muy bueno, estas empresas científicas. Y de repente... Muy lindo estos sudamericanos. muy rico todo. Y de repente pasan 5 años y vos le traes no solamente las empresas que le habías traído hace 5 años, que están tal vez haciendo algo que no está haciendo nadie en el mundo, o lo están haciendo igual que 2 o 3 empresas en el mundo, o mejor que 2 o 3 en el mundo, pero por ahí con un quinto del capital que lo hicieron esas otras empresas, y dicen, che, ¿esto qué onda? Y aparte de las que prosperaron, vienen decenas de nuevas, y se sientan a hablar con los equipos fundadores y con los científicos y dicen, che, si son tan sólidos como los que no les creía hace 5 años y vienen de este mismo ecosistema, entonces los empiezo a tomar un poquito más en serio. Eso todavía está cocinándose,
y todavía necesita tiempo de que estas empresas, las primeras, los Stamp, los Biflow, los Microma, los Punabayo, que fueron las primeras, también como que tengan resultados contundentes y sean realmente líderes en sus especies, digamos, ¿no? Otra cosa que hablé mucho con Ana Julia fue sobre los recursos naturales, ¿no? Pero siempre a mí me queda pendiente la idea misma de recursos naturales. Y sé que compartimos la intuición de que nuestra región, Latinoamérica, tiene una clase nueva de recurso natural que es la información codificada en la biodiversidad. Para tener un parámetro, lo que buscaba tener una noción de esto y encontré que el 25% de los medicamentos que usamos en este momento en medicina occidental derivan de una u otra manera de una planta amazónica. ¿Por qué pensar la biodiversidad como un recurso natural relevante? Y el 70% deriva de la naturaleza, ¿no? Como que es el pastito que la abuela machacaba para curarte el dolor de cabeza, terminó siendo el ibuprofeno, no se dijo cualquier cosa, pero algo así, sí. Tipo, el proceso fue, y solamente entendemos, creo que el 1% de esa biodiversidad del mundo. Entonces imagínate la cantidad de cosas que hay ahí, y me encanta que traigas esto porque en general el mundo de la biodiversidad y de la biodiversidad, sobre todo en América Latina, tiene como un ángulo como más ético, digamos, ¿no? Sí, más de conservación por Claro. el valor intrínseco de la naturaleza. Exacto, y por la necesidad de los equilibrios ecosistemas que esa biodiversidad nos genera, que por supuesto Que es válido, real. que es necesario, aparte que lo mantengamos. Pero me parece que de vuelta en esta lógica de cómo funciona el sistema capitalista, entender esa biodiversidad en tanto activo de la región, ¿no? A ver si algún PhD hace una valorización del yacimiento de información que Claro. tenemos en el... Alguien tiene que hacer el doctorado Claro, en del medio valor del activo de la biodiversidad. Sí, vamos a en progresar, Latinoamérica, ¿no? vamos a deforestar Amazonas. No, ¿por qué? Porque Porque perdemos plata. Vale 6 trillones en información procesada, no sé. Tipo, Claro, vos ves un futuro medio diagonal donde siempre pienso en el meme donde están tirando de la soga. Como de un lado de golpe ves al ambientalismo más conservacionista y vos querés sumar una diagonal capitalista de protejamos el Amazonas. ¿Por qué? Porque es intrínsecamente importante. Ok. Y le vamos a sumar porque por supervivencia necesitamos los servicios ecosistémicos. Ok. Y un tercer vector ¿y por qué hay encerrada una cantidad de valor en información? El PBI del mundo es más o menos 100 trillones dólares. No sé cómo se traduce a español trillón dólar. Billones. Billón. Los billones nuestros. Y más o menos cada 25 o 30 años se duplica el PBI en este sistema capitalista que necesita crecimiento para sostenerse, ¿no? Si le sumamos 100 trillones de dólares, ¿de dónde van a salir esos 100 trillones de dólares? ¿Cómo vamos a producir esos 100 trillones de dólares? Bueno, la biodiversidad seguramente tiene la información para hacer una gran parte de esos 100 trillones de dólares. Después necesitamos construir una industria que desde esa información traduzca a productos, ¿no? ¿Por qué está tan claro cómo se mensuran las reservas mineras o de petróleo? Claro, es más fácil pesar cobre que medir biodiversidad. Y más allá, no, porque yo creo que alguien tiene que hacer el doctorado de cómo es tan fácil medir biodiversidad como pesar cobre. Lo que nos falta es que vos entendés cuánto traduce a economía esa reserva de cobre, porque hay un montón de productos que usan el cobre, porque hay una industria de commodities de ese cobre, porque hay un montón de cuestiones de las cuales sin el cobre no pueden ocurrir, y hay un montón de demanda de ese cobre que tiene que ver con todo un montón de sistemas. Bueno, nos falta crear el cuerpo de soluciones que tengan sentido con la información que está contenida ahí, ¿no? Porque si esa información es una quimera y no es realidad y son solamente hipótesis que tenemos que, porque si era el 70% la información que habrá ahí, cuando tenemos el 1% solamente del entendimiento, no va a ser suficiente, ¿no? Pero ahora, si dentro de esa información tenés una empresa que está
reemplazando el X% de los fertilizantes del mundo porque encontramos una superbacteria que multiplica órdenes de magnitud la captura de nitrógeno en el suelo, entonces eso descendió costos de la utilización de urea, entonces decís, bueno, pará, che, si encontramos esta bacteria en esta biodiversidad, tal vez haya más cosas en esa biodiversidad, y aparte, no solamente que si las encontramos, cómo las encontramos, sino que si las encontramos tenemos una interfaz para seguir agregando valor. Una parte de la reacción a la crisis climática fue la creación de los bonos de carbono. Me gusta porque estamos hablando de estas diagonales entre crisis climática y capitalismo que no vi venir. Una parte de la reacción a la crisis climática fue la creación de bonos de carbono, de manera que quienes emitimos, podemos compensar esas emisiones con actividades como pueden ser la reforestación. Y ahí viene el pero grande, que es el dispositivo mismo de bono de carbono fue y es muy, muy cuestionado, principalmente porque hubo muchos casos de contabilidad, por decir poco, profundamente creativa, de algunas de las organizaciones que certificaban estos bonos. Vos insistís con esta cuestión de cómo reconciliar dispositivos financieros. Para vos, sí o sí, necesitamos algún tipo de reconciliación. Me preguntaba si, así como tenemos bonos de carbono, ¿vos esperás que empiecen a surgir bonos de agua, bonos de biodiversidad? No sé, ¿pensás que es inevitable que tarde o temprano aparezca el bono de microplásticos y que alguien le venda a Coca un bono que dice vale por la degradación de una tonelada de PET? En tanto, el considerar todas estas dimensiones de plástico, de agua o de tierra sana o lo que fuera, esté generando un prejuicio económico a esa empresa, sí, eso tiene que prosperar. El tema es cómo se percibe ese prejuicio económico, claro, o cómo se percibe el beneficio económico de abordarlo. Claro, si socialmente no le cobramos a Coca por tirar por la gran mancha de plástico en el Pacífico, no va a haber incentivo para comprar un bono de destrucción de ese PET. O si las empresas no tienen sensibilidad en su precio, las empresas públicas no tienen sensibilidad en su precio en esos aspectos, tampoco va a haber interés, ¿no? La buena noticia es que empieza a haber algo que no sé cuánto se entiende, pero en la matemática financiera, ¿no? Que al final valoriza este tipo de empresas, pero empieza a ser algo como más, empieza a haber algo más estructural en estas grandes compañías, en donde empieza a haber una percepción del mercado que tener esto es mejor que no tenerlo, y eso empieza a generar un círculo virtuoso de que tenerlo correlaciona con mejores precios. Y hace poco, charlando con una persona, Mario Vázquez, que murió hace poco, 80 y pico de años, pero que fue una gran referencia en la auditoría, o sea, su ángulo es de fue board member de Mercado Libre, de Globant, de Despegar, de YPF, pero siempre con ese rol de auditor. Charlando de biodiversidad con él, me decía, estoy empezando a percibir cosas en las auditorías y en los balances que tienen que ver con contemplar, que las empresas contemplen estas dimensiones, ¿no? Y eso también es exponencial, ¿no? Y eso si de algún momento a otro transición acelerada se rompe y las empresas empiezan a percibir que esto correlaciona con valor, ¿no? Más allá que no tengas elementos concretos para poder evaluarlos a priori, pero cuando empieces a entender que correlaciona con valor y no entiendas bien por dónde viene, o sea, y terminan siendo cuestiones intangibles, o sea, ¿por qué las empresas terminan en carreras de desarrollar marcas que atraigan a los consumidores? Y bueno, porque correlaciona con valor, digamos, ¿no? De alguna manera te impacta, pero bueno, podés hacer una encuesta profunda en el individuo que por qué decidió comprar Coca-Cola en vez de Pepsi porque le hicieron una buena marca. Pero bueno,
el mundo entiende que hay que hacer esto y Sí, hay pero alguna correlación invisible. Por algo Cabify me pone un aviso grande de compensamos carbono, por eso algunas aerolíneas ponen un cartel grande de compensamos en carbono. Exacto, empieza a percibirse valor en eso, y a medida que se pudra, yo creo que ese valor se va a percibir más. Bueno, esa es la otra ventaja, que es que los fundamentals, siempre pienso en termodinámica y Excel, como que la crisis climática te pone de frente a los fundamentals más fundamentals. Tiene que funcionar, tiene que estar vivo. ¿Y para qué sirve esto? Para la supervivencia de la civilización. Ok, tal vez es importante. Claro. Y tal vez ahí te metes de vuelta en una dinámica del capitalismo que es la especulación de crecimiento, y es el famoso FOMO, ¿no? sobre ese crecimiento, que también puede jugar a favor, ¿no? Cómo aprovechamos esa posibilidad que puede ocurrir, que después tiene todas las desventajas de una burbuja, pero que en esas desventajas de la burbuja por ahí podemos dar un salto de orden de magnitud. Necesitamos sobregirarnos un poquito como se sobregiraron las .com. Bueno, repetir los aciertos y morigerar los errores de las olas tecnológicas anteriores. Y el mundo en ese proceso se digitalizó. Claro, sí. Tal vez hubo burbuja, pero también hubo digitalización. Tal vez en el aprendizaje de eso, de ese proceso, podemos entender algunas cosas y podemos repensar cómo se construyeron esas empresas, que al final, en esta tensión de ¿qué hago? ¿Hago lo mejor para el negocio o hago lo mejor para la humanidad en la digitalización del mundo? Claramente siempre ganó hago lo mejor para el negocio, y la cagamos con esa digitalización en una gran cantidad de cosas, aunque realmente transformó el mundo de manera positiva la digitalización, pero también nos trajo una carga de las redes sociales que es insostenible. Bueno, creo que puede haber un aprendizaje ahí, que me parece que ese aprendizaje tiene más que ver no con decisiones racionales de los que sean protagonistas de estos procesos, sino de decisiones de diseño a priori. Quiero ir ahí. Hablamos mucho con Maxi Zeller del peligro de pensar la tecnología como solución, ¿no? O por lo menos del peligro de pensar que solamente la tecnología nos va a traer soluciones. Y yo te escuché decir unas cuantas veces que con estas tecnologías no alcanza, que lo que necesitamos es innovación en otros lugares. ¿Cuáles son las condiciones no tecnológicas que crees que se tienen que dar para que esta transición hacia sistemas productivos compatibles con la vida efectivamente suceda por lo menos mejor que las transiciones anteriores? Bueno, ahí creo que hay un desafío y oportunidad que tiene que ver con lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Como que nos pasó a nosotros como organización, que quería vincular Venture Capital con la ciencia para traer las soluciones que el mundo necesita. Lo que nos pasó en ese proceso es que si queríamos invertir en ese tipo de empresas, no podíamos, porque no había. Ok. En Argentina y en América Latina. Entonces había que crearlas. Entonces había que dar varios pasos hacia atrás y trabajar con esos científicos en ver cómo ese conocimiento científico y ese entusiasmo de transformar su carrera científica académica en una carrera científica empresarial podían ponerse en orden para ir a una trayectoria de Venture Capital, ¿no? Y ese proceso, en el cual lo hicimos por necesidad, porque queríamos atraer capitales de Venture Capital para que inviertan en este tipo de proyectos, y no teníamos proyectos en los que invertir, que lo hicimos por necesidad, nos terminó dando una oportunidad de trabajar de forma muy temprana en el diseño de las compañías, para que desde el diseño intenten evitar esa tensión entre negocio e impacto, en donde ¿quién gana? El negocio. Entonces tenemos que evitar esa tensión de negocio e impacto, porque cada vez que tensionemos negocio e impacto va a ganar negocio. Y ustedes lo que buscan es como esa diagonal, que esta diagonal Me quedé cuando dijiste esto de diseño al principio. Me acuerdo cuando empezamos Gato, de la frustración muy patente de Juan Garrido, mi cofundador, diciendo no puede ser que diseño esté al final. No puede ser que lleguemos con el diseño a los flyers, que esto sea la fase de comunicación. Ustedes se centraron en esa innovación en el diseño institucional, ya no tecnológico de esas empresas, sino en cómo se formula el equipo,
como la gracia de Gridex, vos lo pensás como en ese estrato de diseño no centrado en el layer tecnológico, sino en el equipito inicial. Sí, y aparte lo hicimos también medio contraintuitivo, que no nos habíamos dado cuenta, digamos, fue de vuelta, digamos, ¿cómo hacemos para maximizar las posibilidades de ocurrencia de estos? Me decía Bea una vez, pero ustedes hacen todo al revés. Porque no diseñan a partir del problema, diseñan a partir de la solución, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Como que nosotros trabajamos en encontrar a las personas indicadas que dominan cierto conocimiento específico con el cual tal vez se podría construir algo para impactar de manera positiva, ¿no? Y ese proceso es el que creo, siempre los seres humanos estamos a un paso de cagarla, así que como que no estamos exentos de eso. Es el momento histórico para que digas siempre los seres humanos estamos a punto de cagarla. Pero ese proceso nos permite pensar que todas las empresas que salen de nuestro proceso están por diseño buscando que no haya una tensión entre impacto y negocio, y que la maximización de su impacto signifique la maximización del negocio. Lo otro que me pregunto es cómo se va desarrollando un ecosistema, ¿no? Me pregunto al día de hoy, ¿qué pensás que es un ecosistema mínimo viable para que estas cosas pasen? No tiene que ser acá, digo, acá o en el mundo. ¿Qué conjunto de jugadores crees que requiere que un ecosistema de innovación disruptiva efectivamente progrese, madure, implemente? Yo creo que tenemos que pensar cómo se construyen decenas de miles de empresas en este segmento. Y creo que también está ocurriendo, ¿no? Como que creo que no sé si tenemos que proyectar tanto cómo vamos a diseñar todo ese sistema, porque ya está lanzado, ya está todo inventado. En realidad lo que tenemos que pensar... Pero ¿cuáles son las biodiversidades clave que vos identificás en ese sistema ya lanzado, ya en movimiento? Ya está en movimiento el hecho de que se están desarrollando las tecnologías para que el nivel de abstracción que necesites para poder pensar soluciones basadas en la vida sea casi nulo, como ocurrió con el proceso en el proceso digital, digamos, ¿no? Antes, para poder hacer una comunicación entre una computadora y la otra, necesitabas a un matemático que programe en C ese protocolo de comunicación, ¿no? Y hoy le digo a mi vieja por teléfono, tipo, cómo tiene que ir haciendo las cosas para poder hacer una comunicación entre dos computadoras, ¿no? Bueno, ese proceso, con las tecnologías fundamentales de la vida para solucionar problemas, ya se lanzó. Es la explicación que transitamos hace un rato de cómo descendieron los costos. Eso está lanzado, digamos, ¿no? En tanto, y están lanzadas las aplicaciones sobre esas tecnologías. Lo que pasa es que estamos muy, muy temprano para que el público emprendedor, el público inversor, perciba a esto como una gran revolución. Pero ya está lanzado, ¿no? Y los instrumentos y la biodiversidad para que eso ocurra ya está, pero de forma inconexa, porque está el conocimiento científico en el mundo para hacerlo, está la capacidad emprendedora, está el mundo del venture capital que tuvo un gran recorrido en los últimos años, están las corporaciones que van a demandar estas soluciones. Bueno, están todos los elementos, toda esa biodiversidad inconexa que empieza a entender este juego, y nosotros creemos que esto en los próximos breves años se va a acelerar. Claro, tu postura es que están los organismos, pero que lo que falta es el ecosistema, ¿no? Como esa construcción de relaciones profundas, complejas. Pero que esas relaciones profundas, complejas, solo necesitan de tiempo. Ok. Y que ocurran cosas, ¿no? Que al final se cumpla la promesa de que la biología, la vida, las ciencias de la vida realmente son una gran herramienta para transformar. Y para eso nosotros es un hecho, ¿no? Es un hecho que por ahí no nos calza justo en el timing en el que participamos en esta conversación, pero que es como que es imposible que
que no ocurra, es disrumpir la vaca, digamos, ¿no? Es obvio que en cuanto tengamos las tecnologías disponibles para que comer proteína animal no signifique crecer una vaquita, darle de comer, cortarla en pedacitos y que nos las comamos, es como que cuando podamos no hacer eso, es obvio que lo vamos a hacer. El otro día escuchaba a alguien decir, vamos a hacer leche como hacemos cerveza. Y dije, ¿cómo no me resultó natural la idea de hacer? O sea, si hacer leche si hacer cerveza me resulta tan natural, tan obvio, ¿cómo hacer leche por fermentación no me pareció lo obvio que me parece ahora? Claro, es cuestión de tiempo nada más porque ya está la tecnología disponible para hacer eso, ya están los principios tecnológicos, si querés, disponibles. Lo que pasa es que después las escalas de eso, los modelos de negocios para financiar eso, ¿no? Como que llevan tiempo, ¿no? Como que no surgen de un momento para el otro y eso requiere tiempo y que empiecen a hacer sinapsis esos nodos del ecosistema. Venís hablando mucho del capital como sistema tecnológico, pero no quiero descartar la otra parte que son las personas, ¿no? Vos, este imaginario de los inversores, yo lo vivo, lo tengo, y corregime, pero también está esta fase humana de alguien invierte en esto, no es solamente la jubilada canadiense. Y hay una pregunta que me hago todo el tiempo, si en tu experiencia ves más viable que alguien que hoy invierta en ganadería, agarre su excedente y diga, che, yo la veo venir lo de la hamburguesa de carne sintética, a mí me da miedo, voy a poner en disrumpirme a mí mismo, o sentís que es más probable que venga alguien que hizo mucha plata, no sé, desarrollando satélites o con fintech, y diga, yo la estoy viendo esta y no vi una vaca en mi vida? Yo creo que están pasando las dos cosas. Ok. Está pasando que ese ganadero está queriendo entender este juego, que hasta hace unos años se autoproclamaba contrario o hasta incluso absolutamente escéptico. Y hoy, por una ficha, nosotros tenemos una empresa, Tomorrow Foods, que está fundada por gente que viene del agro, ¿no? Y que tiene un montón de inversores que vienen del agro y está diciendo, bueno, en vez de crecer la vaquita y crecer las plantas para que se coma la vaquita y cortarla en pedazos, vamos a crecer las plantas y vamos a hacer que se parezca lo más posible a esa vaquita. Y es un proceso para que se parezca lo más posible, pero cada vez se parece más y cada vez hay más gente que dice, bueno, yo quiero comer de esa manera, ya está ocurriendo. Y por otro lado, el mundo de los billionaires pensando esto ya está ocurriendo, a veces por ahí de forma un poco decepcionante, porque entienden todavía a la biotecnología en esta dimensión más farma, más de la salud, y el reflejo es más pensar a la biotecnología para extender la vida que para extender la vida humana individual, ¿no? En tanto cuerpos más saludables. Sí, en Nordelta, con especies sintéticas y personas hiperlongevas defendidas por ametralladoras. Claro. Que en decir, bueno, tal vez sería una mala idea pensar en construir muros, tal vez sería una mejor idea en abrir puertas. La temporada pasada, y trabajando mucho en un libro que seguramente para cuando esto esté publicado esté en imprenta o ya estemos en el proceso de hablar de ese libro públicamente, aprendí de Ale Galeano que cada etapa del capitalismo se define por la relación entre estos grandes cuerpos tecnológicos, el motor de explosión, la electrificación, la digitalidad, los modelos de negocio que articulan a esas tecnologías en los mercados, las instituciones que le dan marco regulatorio, pero también otros marcos, los marcos de inversión, como decías antes, y las hegemonías, ¿no? Cómo esas tecnologías devienen en un full ordenamiento de poderes mundiales. No sé si pensaste en esto un miércoles cualquiera a la mañana, pero me pregunto cómo ves que un cuerpo tecnológico como son las ciencias y tecnologías de la vida van a empezar a relacionarse con estos otros layers, ¿no? Con nuevos modelos de negocio, con las necesidades institucionales que tengamos, con la determinación de nuevas hegemonías.
ya está ocurriendo, ¿no? Como que estamos un poco en la etapa de esta evolución de las percepciones, en donde estamos en la etapa de la decepción necesaria para que finalmente comience ese crecimiento exponencial, digamos, ¿no? Como que por ahí hace 10, 11 años pensamos que iba a ocurrir en 5 o 6 esa explosión, y no, está llevando más tiempo, ¿no? Para que esto pueda ocurrir, pero está ocurriendo, ¿no? Ya está ocurriendo en el mundo, y también, por suerte, está ocurriendo desde América Latina al mundo, y lo estamos viendo solamente con nuestras empresas o con las empresas de nuestro portfolio, que están trayendo esas tecnologías fundamentales para poder realmente cumplir la promesa de que la biología, la vida es una próxima revolución. Y también el argumento es que les está yendo bien a ustedes, por suerte, pero también nacieron otras aceleradoras, en otras partes del mundo está pasando lo mismo, como que algo está pasando. Empieza a crecer ese ecosistema, y se empieza a acelerar, y se empieza a acelerar con lógicas exponenciales, digamos, ¿no? Y esto entendemos que va a seguir ocurriendo, y hoy la porción de la industria del venture capital que está mirando esto es un 2% nada más. Pero es un montón respecto de lo que era hace 10 años, que no existía, que era cero, digamos, ¿no? Entonces, si de vuelta nos metemos en estos crecimientos exponenciales, esto, digamos, ¿no? Como que en nuestra visión ya está lanzado, digamos, ¿no? Es como cómo podemos primero participar de esa conversación con la máxima relevancia que se pueda, digamos, cómo vamos a hacer para que desde América Latina, que tiene 200.000 investigadores de ciencia de la vida, o sea, ya produjo lo más difícil que necesitaba producir, que era el conocimiento y el talento para poder participar de esta conversación. ¿Cómo hacemos para que en los próximos 10 años un 10% solamente de esos científicos estén trabajando en empresas desde Latinoamérica al mundo que estén trayendo las soluciones que la vida nos permite pensar que van a disrumpir la forma en que producimos? Poder lograr eso, pensando desde Latinoamérica al mundo, es decir, bueno, estamos en la conversación, ¿no? Y de repente tenés 20.000 personas que hoy están trabajando casi exclusivamente en la academia, que necesitamos que eso se siga profundizando, que se siga manteniendo, que se siga sosteniendo, porque es la base de la pirámide donde todo esto surge, pero que podríamos tener un porcentaje que incluso es menor de ese sistema, haciendo esa calidad de ciencia y con esa creatividad, con ese entusiasmo, participando de estas empresas que van a estar haciendo las soluciones. Y cuando digo 20.000, pensá que Globant solamente tiene 30.000 empleados, ¿no? O sea, y estamos pensando en los próximos 10 años cómo hacemos para generar un ecosistema en Latinoamérica que pueda absorber 20.000 científicos del sistema científico, y que eso sería un cambio de orden de magnitud de cómo puede aportar Latinoamérica en esta conversación, ¿no? Aparte, yo no puedo evitar como la parte regional, la parte argentina y regional, decir, y hacerlo a nuestra manera, hacerlo con nuestra selva, nuestra Antártida. Y ya está ocurriendo también. O sea, tenemos muchas empresas en el portfolio que están trabajando con la biodiversidad de la Antártida, muchas empresas que están trabajando con la biodiversidad de la puna. Empresas que un sellito que diga, en vez de Built in China, Grown in Antártica. Grown in Antártica, Grown in Puna, Grown in Amazonas, Grown in Patagonia. Sí, o ni siquiera en inglés. Crecido en el Amazonas. Claro. Tomen, aprendan castellano. O portugués. Y el meme de Lula diciendo, esto fue crecido y cuidado en el Amazonas y transformado en el sistema científico latinoamericano. Tengo una más compleja, pero no quedan tantas.
corregime la caracterización, pero vos sos capitalismo línea Schumpeter, ¿no? El Schumpeter que veía el capitalismo como un sistema dinámico, impulsado por la innovación, la destrucción creativa que genera crecimiento económico y desarrollo. Han cambiado los tiempos, Matías Peire. Cédric Durand, en Tecnofeudalismo, un libro hace poquito, muy, muy interesante, argumenta que el capitalismo ha sufrido una transformación significativa desde los tiempos de Schumpeter y que el actual sistema económico se está alejando de esos intereses, que en lugar de promover una competencia dinámica que lleva a innovación y progreso, se caracteriza por la concentración de poder en manos de grandes plataformas digitales, las mismas corporaciones que vos trajiste a la conversación, que controlan vastos ecosistemas digitales económicos. Ahora, dado que la biotecnología está teniendo esa convergencia hacia lo digital, lo que dice Durán es que estas plataformas digitales, Google, Apple, Tesla, Amazon, Facebook, no fomentan la destrucción creativa, sino que lo que buscan es consolidar su posición dominante. Dado que venimos hablando de cuánto se parecen los startups de bio a proyectos digitales, ¿temes y crees que a la biotecnología, a la biología, a las ciencias de la vida, con esa intervención digital, le pase lo mismo? ¿Que terminen en manos de un puñado de señores feudales, como pasó con Internet? ¿O pensás que hay algo fundamentalmente distinto que vaya a marcar el camino y que podemos hacer ya? Mira, sería hipócrita de mi parte si estamos diciendo vamos a trabajar en la lógica del sistema capitalista porque entendemos cómo funciona, decirte que los incentivos de ese sistema no te llevan hacia esa conversación, digamos, ¿no? Como que tiene sentido pensar que esto va a ocurrir de esta manera, ¿no? Porque así funciona el capitalismo, ¿no? Como que nada, van a crecer las empresas, esas empresas van a necesitar liquidez, esa liquidez se la va a poder dar una que concentró más poder, y la lógica de subsistencia, de crecimiento, incluso de visibilidad de la maximización del impacto, que eso al final es algo que puede atravesar mucho a los fundadores, ¿no? Como que entender que es el mejor camino para maximizar el impacto, aunque termine siendo un territorio de feudos, ¿no? Todo indica que tiene más lógica ir hacia un camino parecido a eso en el sistema capitalista en el que estamos que hacia otro nuevo. Pero también es un proceso de creación de empresas distinto y es una industria de venture capital que se va a reformular y se va a repensar, por lo que también puede quedar abierta la pregunta de cómo va finalmente a ocurrir y cómo se van a empezar a construir identidades estos fundadores de estas nuevas empresas, ¿no? Que también están en un proceso de formación. Hoy están todos a los espadazos ahí en el frente para poder prosperar, o a los machetazos para abrir camino y abrirse su propio camino, y están en esa, pero en algún momento van a llegar a un claro en esa selva que están macheteando, y tal vez lleguen y se empiecen a mirar, y tal vez en esa mirada entre ellos pueda haber alguna coordinación distinta o algún planteo distinto, pero no es lo que te dice las trayectorias de este tipo de cosas. Claro, pero un poco le apostás a crear algún tipo nuevo, no voy a decir de feudo, ¿no? Pero crear algún tipo nuevo de dispositivo que unifique a esta nueva clase, a esta nueva generación de fundadores y fundadoras, más que a ser absorbidos por los titanes. La probabilidad me da que va a ocurrir como ocurrió en el pasado, pero bueno, uno puede soñar que puede haber otra forma. Claro, el 90 es que lo compre Facebook, Google, Amazon, Tesla, pero tal vez hay un 10 de hacer otra cosa. Yo creo que no van a tener la agilidad los Facebook, Amazon, Google, Tesla para comprar estas compañías, pero van a surgir los nuevos Facebook, Google, Amazon y Tesla que terminen buscando monopolizar posiciones. Nuestros propios titanes. Claro, pero que pueden llegar a tener esa misma lógica, ¿no? Yo me pregunto, como que eso casi que lo seguro, o sea, van a surgir los nuevos actores. O sea, va a ser difícil que un Amazon, un Tesla, un Facebook entienda esta conversación en su máxima expresión. Van a surgir esos nuevos
esos nuevos titanes, y esos nuevos titanes todo indica que van a buscar lógicas monopólicas. La esperanza es que por ahí en ese claro que se encuentren esos fundadores y esos líderes que tienen que venir piensen otra cosa, ¿no? Sí, y que no sea el move fast, break things de Facebook, sino que sea un move al ritmo que te tengas que mover y grow things. Total. Última pregunta, Matías Peire. Los últimos 10 años vimos crecer en Latinoamérica esta generación nueva de startups, desde deep biotech hasta diseño de paisajes alimenticios. Pero ese proceso fue de 0 a 1, ¿no? De idea a prototipo, y hoy tenemos un ecosistema que está vivo y que está andando, que está caminando. Quiero entender lo que viene, no los últimos 10, sino los próximos 10. Y quiero jugar al escenario de Máxima. Quiero entender cómo se materializa en el mundo todo lo que ya se está incubando y cómo luce el mundo, cómo luce nuestra región, cómo luce nuestro país a medida que estas tecnologías efectivamente ganan escala. En 1 año, en 2, en 5 y probablemente lo más divertido, en 10. Bueno, creo que estamos en el proceso de diseño de eso, ¿no? De cómo lo vamos a hacer. Y la cuenta que hay que hacer es cuánto le estamos pidiendo al planeta para abastecer de bienes y servicios respecto de lo que el planeta nos puede dar. No me sé bien la cuenta, vos seguro te la sabes mejor. Nerd de estas cosas, pero que creo que son 2/3 del año que necesitamos del planeta para... que en 2/3 del progreso del año ya le pedimos. El overshoot actual es que en 2/3 del año nos comemos el presupuesto ambiental. Exacto. Entonces, eso hay que agregarle el crecimiento que va a tener, que debería tener en un sistema capitalista la humanidad en los próximos 20-30 años, y hay que ver todas las cosas que necesitamos hacer para poder estar de vuelta en balance con esas posibilidades que tiene la Tierra. Y me imagino que la de Máxima es esa, ¿no? Estamos de vuelta pidiéndole el punto justo a la Tierra de lo que nos puede dar, tal vez incluso un poco menos, porque tenemos que recuperar el tiempo perdido, y que las ciencias de la vida pueden traer las soluciones para salir de esa lógica de cómo la matriz productiva está pensada en términos invasivos y extractivos, y podemos disrumpir la vaca o hacer leche como hacemos cerveza, o hacer telares como crecemos hongos, digamos. Muchas gracias, Matías Peire. Gracias a ustedes. Nuestro invitado de hoy fue Matías Peire, licenciado en Administración por la UBA, magíster en Finanzas Corporativas por UDESA y fundador de Gridex. Además, es uno de los autores del capítulo Disrupción Tecnológica en el libro Clima, el desafío de diseño más grande de todos los tiempos. Sherpas es un podcast del Gato y la Caja. Presiona la campanita para suscribirte y enterarte cada vez que subimos un nuevo episodio. Producción de contenido, Juan Cruz Galeán, Pablo González y quien les habla, Rocío Priegue. Gestión, Camila Lynch. Diseño e identidad, Belén Caquefucu del Solar, Daniela Filipelli y Juan Manuel Garrido. Grabamos en Music Hub. La edición técnica y composición es de Ignacio Orbojo. Encontrás Clima, el desafío de diseño más grande de todos los tiempos, y otros libros de Gato en elgatoylacaja.com/tienda. Hacemos este contenido gratis y libre gracias a bancantes. Sumate a bancar en elgatoylacaja.com/bancar.